La oscuridad de la habitación apenas dejaba ver las paredes húmedas, y el aire olía a desesperanza. Diego Morales apretaba una carta arrugada con manos temblorosas. Sus ojos enrojecidos brillaban con furia contenida. El silencio se rompió con un grito desgarrador que rebotó entre las sombras. Diego Morales dijo: ¿Cómo pudieron hacerme esto? La carta hablaba de un desalojo inminente, firmado fríamente por Javier Ortega, el abogado del banco, alguien que conocía desde la infancia. La traición era insoportable. Laura Sánchez, su hermana, intentaba calmarlo con la voz quebrada, pero sus palabras se perdían en un mar de angustia. El pequeño Miguel Morales preguntó con inocencia si perderían su casa, y su voz fue un cuchillo en el corazón de todos. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos, y cada palabra escrita en ese papel era una sentencia. Diego Morales se hundió en la silla, mientras su respiración pesada resonaba como un lamento. El dolor crudo no dejaba espacio para la esperanza. En ese instante, todo parecía perdido, y el mundo entero aplastaba su dignidad sin compasión. La madrugada llegó sin piedad, con un silencio que pesaba más que los gritos de la noche anterior. Diego Morales seguía sentado, con la mirada fija en el suelo, incapaz de mover un músculo. Don tonto. Laura Sánchez lo observaba, con los labios partidos y las ojeras marcadas, preguntándose cómo sostenerlo cuando ella misma sentía que se derrumbaba. Miguel Morales dormía en el sofá, abrazado a su juguete roto, como si aún pudiera escapar del mundo en sueños. El eco de la carta seguía presente, como si sus palabras hubieran tallado cicatrices en las paredes. Diego Morales dijo: «No es solo la casa, es todo lo que somos». Laura Sánchez contestó: «No dejaremos que nos lo quiten sin luchar». Pero en sus ojos el miedo brillaba más que la esperanza. La ciudad despertaba, los coches pasaban, y el sistema seguía su curso implacable, indiferente al dolor que habitaba en ese cuarto. El sonido de golpes en la puerta rompió la frágil calma. Laura Sánchez corrió a abrir, con el corazón acelerado. Afuera estaba Javier Ortega, impecable en su traje, con la mirada fría y una sonrisa de triunfo. Diego Morales se levantó de golpe, sus manos temblando por la rabia. Javier Ortega dijo: «Tienes 3 días». «Diego, después no habrá marcha atrás». Laura Sánchez replicó: «¿Cómo puedes ser tan cruel?». Pero Javier Ortega simplemente ajustó su corbata y se dio la vuelta, dejando tras de sí el peso de la amenaza. Miguel Morales, aún medio dormido, se asomó detrás de su hermana, sin comprender del todo, pero sintiendo que algo terrible sucedía. El eco de los pasos de Javier Ortega resonó como una sentencia que se clavaba más hondo en cada rincón de la casa. El silencio volvió a ocupar la casa después de que Javier Ortega se marchara, pero no era un silencio vacío, sino cargado de rabia. Diego Morales caminaba de un lado a otro, como un león enjaulado, murmurando que no permitiría que lo pisotearan. Laura Sánchez se sentó en la mesa, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de una responsabilidad que no sabía cómo soportar. Miguel Morales se acercó lentamente preguntando si podían mudarse con los vecinos, su inocencia siendo un recordatorio cruel de lo que estaba en juego. Diego Morales dijo: «No podemos seguir huyendo siempre». Laura Sánchez respondió: «Entonces debemos pelear, aunque no sepamos cómo». La tensión vibraba en el aire, como si las paredes mismas escucharan y se prepararan para estallar junto a ellos. La tarde llegó, y con ella el rumor de voces en la calle. Los vecinos comentaban que la familia Morales sería expulsada, y algunos se asomaban por las ventanas como si presenciaran un espectáculo. Diego Morales sintió el ardor de la humillación recorrerle el cuerpo, mientras Laura Sánchez intentaba cerrar las cortinas con manos nerviosas. Miguel Morales preguntó si también perderían a sus amigos, y sus palabras fueron como un golpe invisible que hizo tambalearse a Laura Sánchez. Diego Morales dijo: «El sistema quiere que nos rindamos, pero no les daré ese placer». Sus palabras eran firmes, pero sus ojos seguían inundados de dolor. El sol se escondía detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si la ciudad misma sangrara con ellos.
La mañana se filtraba por las persianas rotas, bañando el cuarto con una luz amarga que no traía consuelo. Diego Morales permanecía sentado en silencio, con la carta aún cerca de su pecho, como si quemara con cada latido. Laura Sánchez preparaba café aguado en una olla vieja, tratando de disimular las lágrimas que le nublaban la vista. Miguel Morales despertó lentamente, preguntando si podían quedarse con los vecinos, su voz inocente atravesando la tensión como una herida abierta. Diego Morales dijo: «Todo lo que tenemos está aquí. No podemos dejarlo atrás». Laura Sánchez respondió: «Entonces debemos resistir aunque nos cueste todo». El murmullo de la calle llegaba hasta la ventana, indiferente al dolor que los consumía. La dignidad de Diego Morales era lo único que quedaba en pie, aunque temblaba al borde del colapso. El eco del hambre comenzó a hacerse presente en el estómago vacío de Miguel Morales, recordándoles la crudeza de su realidad. Laura Sánchez buscaba restos de pan endurecido en un cajón, mientras Diego Morales miraba con vergüenza. Ni como más hubiera mascariona con vergüenza. Miguel Morales dijo: «Tengo hambre. ¿Queda algo?» Laura Sánchez respondió: «Claro, cariño, siempre hay algo». Pero la voz temblaba, y Diego Morales apretó los dientes, odiando la impotencia que lo consumía. En la mesa los tres compartieron un pedazo de pan como si fuera un banquete, tratando de ocultar que el mundo afuera los había olvidado. El silencio entre bocados pesaba más que las palabras no dichas. Al caer la tarde, los vecinos se acercaron con miradas de lástima. Carmen López, una mujer mayor de la escalera, ofreció unas patatas envueltas en un paño, diciendo que tal vez ayudarían un poco. Diego Morales agradeció con un nudo en la garganta, incapaz de sostener la mirada por vergüenza. Laura Sánchez la invitó a pasar, pero Carmen López se negó, temiendo ser señalada por ayudar demasiado. Diego Morales dijo: «No debería ser así, tener miedo de dar lo poco que uno tiene». Laura Sánchez contestó: «Así nos mantienen, separados, débiles». Miguel Morales abrazó a Laura Sánchez, sin comprender por qué la bondad también tenía que esconderse en la oscuridad. Esa noche, Diego Morales no pudo dormir. Se quedó sentado junto a la ventana, mirando cómo las luces de la ciudad brillaban como estrellas indiferentes. Laura Sánchez se acercó y lo cubrió con una manta, sentándose a su lado. Diego Morales dijo: «Cada día nos quitan un pedazo más de vida». Laura Sánchez contestó: «Pero mientras respiremos, aún somos dueños de algo». Sus palabras eran suaves, pero cargadas de una fuerza silenciosa. Miguel Morales, desde el sofá, los observaba medio despierto, con ojos grandes llenos de miedo y esperanza. La familia se mantenía unida en la fragilidad, como una vela que se resiste a apagarse bajo la tormenta. Al amanecer, la familia escuchó ruidos en el pasillo, hombres dejando papeles oficiales en las puertas. Laura Sánchez abrió lentamente, encontrando un aviso más frío aún que el anterior. Diego Morales lo arrancó de sus manos, leyendo en silencio, mientras el rostro se le endurecía. Miguel Morales preguntó: «¿Qué dice?» Diego Morales contestó: «Que debemos desaparecer». Laura Sánchez apretó el brazo de Diego Morales, como si en ese contacto pudiera sostener lo poco que quedaba. El sol iluminaba las paredes descascaradas, dejando claro que incluso la luz podía ser cruel cuando revelaba la miseria. La familia estaba atrapada entre la dignidad y la derrota. El tercer día amaneció con el golpe de pasos firmes en las escaleras. Diego Morales escuchó cómo las botas resonaban como martillazos en su pecho. Laura Sánchez lo miró aterrada, mientras Miguel Morales se escondía detrás de una silla. Javier Ortega llegó acompañado por 2 agentes del ayuntamiento, con carpetas bajo el brazo y rostros fríos como piedra. Diego Morales dijo: «No tienen derecho a tratarnos como basura». Javier Ortega respondió: «Son solo reglas, y nadie escapa de ellas». Laura Sánchez trató de interponerse, pero el miedo era evidente en sus manos temblorosas. Miguel Morales susurró: «¿Nos van a llevar ahora?». El aire en el apartamento se volvió insoportable, como si faltara el oxígeno. El sistema
había llegado a la puerta y no había salida visible. Tras la visita, la noticia del desalojo se expandió como pólvora entre los vecinos. Algunos observaban con lástima desde las ventanas, otros con resignación silenciosa. Carmen López bajó con una manta vieja para entregársela a Laura Sánchez, mientras decía que el frío de la noche se volvería más cruel sin techo. Diego Morales agradeció con un gesto rígido, pero su orgullo herido lo hacía sentir como si recibiera limosna. Miguel Morales preguntó: ¿por qué todos miran y nadie hace nada? Laura Sánchez lo abrazó fuerte, sin palabras. La indiferencia era un enemigo invisible, más doloroso que los papeles oficiales. El barrio parecía levantar un muro de silencio alrededor de la familia. Esa noche, Diego Morales buscó trabajo desesperadamente, recorriendo bares y talleres, con papeles arrugados en las manos. Cada puerta que tocaba se cerraba con excusas vacías, miradas desconfiadas o simples negaciones. En un taller, un encargado dijo: «No necesitamos a nadie. Vuelve otro mes». En un bar, otro hombre contestó: «Aquí solo contratamos recomendados». Diego Morales regresó con los pies agotados y el alma aún más rota. Laura Sánchez lo esperaba en la ventana, con el rostro cansado. Diego Morales dijo: «Es como si el mundo hubiera decidido que ya no existo». Miguel Morales corrió a abrazarlo, intentando borrar con cariño el peso del fracaso. La noche se volvió un testigo cruel de la derrota. Los días siguientes fueron una espiral de humillaciones. Laura Sánchez intentó conseguir ayuda en la oficina social, pero la funcionaria apenas la miró. Funcionaria Marta Delgado dijo: «Hay muchas familias en lista. No pueden esperar prioridad». Laura Sánchez insistió, pero la respuesta fue un gesto seco y un papel sellado que no resolvía nada. Diego Morales esperó afuera, mordiéndose los labios para no gritar. Miguel Morales preguntó: «¿Qué dijo la señora?». Laura Sánchez sonrió con ternura fingida y respondió: «Que pronto nos ayudarán». El engaño piadoso era lo único que podía ofrecer. El sistema era una pared de hierro contra la cual chocaban una y otra vez. Una tarde, cuando el cansancio parecía quebrarlos, apareció Samuel Torres, un viejo amigo de la infancia de Diego Morales. Llevaba ropa gastada y ojeras profundas, un reflejo de lo que la vida podía hacer a un hombre. Samuel Torres dijo: «Te entiendo, Diego, yo también lo perdí todo». Diego Morales lo miró con un destello de esperanza, pero notó el olor a alcohol que lo rodeaba. Laura Sánchez observó en silencio, sabiendo que la presencia de Samuel Torres era una advertencia disfrazada de consuelo. Miguel Morales se aferró a la mano de Diego Morales, como pidiendo que no siguiera ese mismo camino. Samuel Torres sonrió con tristeza y dijo: «Al final, todos terminamos igual». La sombra de la derrota se sentó entre ellos como un invitado indeseado. La tarde cayó pesada, y un golpe inesperado en la puerta hizo que Laura Sánchez se estremeciera. Al abrir, se encontró con Elena Morales, una mujer de cabello gris y mirada firme, a quien no había visto desde la infancia. Diego Morales se quedó paralizado, reconociendo el rostro de su madre ausente. Elena Morales dijo: «No fue por abandono, hijo. Fue porque alguien me obligó a desaparecer». La revelación fue como un rayo en la oscuridad, y la carta que cargaba en la mano confirmaba sus palabras. Javier Ortega no era solo el abogado del banco, era el primo que había manipulado su destino desde el inicio. Laura Sánchez susurró: «Entonces, todo esto fue planeado». Diego Morales sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El dolor de la traición se multiplicaba al descubrir que su historia había sido un tablero de juego para otros. Elena Morales extendió la carta hacia Diego Morales, con manos que aún temblaban de recuerdos. Diego Morales la abrió con torpeza, leyendo cada línea como si fueran cuchilladas. Allí estaban las pruebas de que Javier Ortega había manipulado documentos legales para quedarse con la herencia familiar. Elena Morales dijo: «Él me silenció con amenazas y me arrancó de tu vida». Laura Sánchez gritó: «Nos condenaron desde niños». Miguel Morales preguntó con inocencia: «¿Por qué nos odian tanto?». La respuesta no llegó, porque el silencio era más cruel que cualquier palabra. La verdad no liberaba, solo hundía más. El odio que crecía en Diego Morales
era un fuego contenido, imposible de apagar. Esa noche, Diego Morales salió a la calle bajo la lluvia, con la carta arrugada en el bolsillo. Laura Sánchez lo siguió unos pasos, pero se detuvo al ver su mirada perdida. Diego Morales dijo: «Toda mi vida fue una mentira». Samuel Torres apareció entre las sombras, tambaleante por el alcohol, y agregó: «Lo mismo me pasó. Hermano, nos quitan todo». Diego Morales lo empujó, furioso, rechazando la resignación. Samuel Torres respondió con tristeza: «O peleas o terminas como yo». Miguel Morales miraba desde la ventana con lágrimas contenidas, viendo cómo la rabia de su hermano mayor se enfrentaba a la desesperanza del pasado. El agua de la lluvia se mezclaba con el llanto en la calle desierta Panto Quinta. Al día siguiente, Diego Morales buscó a Javier Ortega frente a la oficina del banco. Javier Ortega salió con paso firme, rodeado de asistentes. Diego Morales gritó: «Me robaste todo, hasta mi madre». Javier Ortega se detuvo con una sonrisa helada y contestó: «El poder siempre fue mío, y tú nunca fuiste nadie». Laura Sánchez corrió detrás, intentando detener la confrontación. Miguel Morales se aferró a su mano, temblando. La multitud en la calle se detuvo a mirar, disfrutando del espectáculo del dolor ajeno. Elena Morales llegó con el rostro desencajado, levantando la voz para revelar lo que todos ignoraban. Él destruyó nuestra familia para enriquecerse. El caos estalló entre murmullos y gritos. La verdad ya estaba expuesta, pero lejos de liberar, hundió más a la familia. Diego Morales regresó a la casa, sintiendo que todo era un campo de batalla. Laura Sánchez lo siguió, con lágrimas secas en su rostro. Miguel Morales preguntó: «¿Ahora qué haremos?». Elena Morales, cansada pero decidida, respondió: «La verdad nos hará más fuertes, aunque nos rompa». Diego Morales dijo: «Si el sistema nos quiere en el suelo, tendremos que aprender a levantarnos». La casa parecía más vacía que nunca, pero en el silencio quedó grabado un nuevo propósito. El dolor se transformaba en rabia, y la rabia en un inicio de resistencia. La tensión explotó en una noche tormentosa. Diego Morales caminó bajo la lluvia hasta la plaza frente al banco, con el rostro endurecido y la carta apretada en el bolsillo. Laura Sánchez lo siguió con paso inseguro, arrastrando a Miguel Morales, que apenas comprendía la gravedad del momento. Elena Morales llegó detrás, con la determinación de quien ha cargado demasiados secretos. Javier Ortega apareció escoltado por guardias privados, con una sonrisa que reflejaba arrogancia. Diego Morales gritó: «Hoy termina tu juego sucio». Javier Ortega contestó: «Tú no eres nada, y nada seguirá siendo». El grito de la multitud se mezclaba con el trueno, creando un escenario de juicio. Todo se reducía a ese instante. Diego Morales avanzó con la rabia de toda una vida reprimida. Javier Ortega lo miraba con calma calculada, disfrutando de cada paso de su enemigo. Laura Sánchez gritó: «Diego, no lo hagas solo», pero él no escuchó. Miguel Morales, con lágrimas en los ojos, dijo: «Por favor, no te lastimes». Elena Morales se plantó frente a la multitud, levantando la voz: «Él destruyó a nuestra familia con mentiras». El público murmuraba, algunos indignados, otros incrédulos. Javier Ortega se inclinó hacia Diego Morales y susurró con veneno: «Todo lo que eres, te lo permití yo». Ese instante encendió una furia imposible de contener. Diego Morales lanzó el primer golpe, un puñetazo que rompió años de silencio. Javier Ortega cayó al suelo, sorprendido, pero pronto se levantó con furia contenida. Los guardias intentaron intervenir, pero Elena Morales gritó: «¡Déjenlo enfrentar sus crímenes!». La multitud rugió, bloqueando el paso de los hombres de traje. Laura Sánchez abrazaba a Miguel Morales, protegiéndolo de la violencia, mientras él lloraba con miedo. Diego Morales dijo: «Este dolor no lo aguanto más». Javier Ortega respondió: «No tienes fuerza para vencerme». Los dos se enfrentaron bajo la lluvia, como bestias heridas, cada golpe resonando como un trueno en el corazón de la ciudad. La pelea se intensificó. Diego Morales sangraba por la ceja, pero no retrocedía. Javier Ortega, con el traje roto, golpeaba con desesperación. Laura Sánchez gritó:
«Detente, te van a destruir». Pero la voz de Miguel Morales fue la que atravesó el caos. El niño lloró: «Diego, vuelve conmigo, no me dejes solo». Ese clamor quebró algo dentro de Diego Morales. Detuvo el puño en el aire, temblando, con la mirada fija en Javier Ortega. Elena Morales lloraba, viendo a su hijo decidir entre la rabia y el amor. El silencio repentino fue más fuerte que cualquier trueno. Diego Morales bajó el puño lentamente, el agua de la tormenta lavando su rostro. Javier Ortega sonrió con soberbia, pero la multitud comenzó a abuchearlo, señalando su corrupción. Penteca. Elena Morales levantó la voz. Todos saben ahora lo que hizo. Laura Sánchez sostuvo a Miguel Morales, que aún sollozaba, pero con un alivio tímido en los ojos. Diego Morales dijo: «No necesito destruirte con mis manos, ya te destruiste con tus actos». Javier Ortega quedó expuesto, pequeño frente a la verdad revelada. El clímax no era la sangre, era la dignidad recuperada. Bajo la tormenta, la familia se abrazó, marcada por la lucha, pero aún en pie. La tormenta se disipó, dejando un silencio extraño sobre la ciudad. Diego Morales caminó junto a Laura Sánchez, Miguel Morales y Elena Morales hacia su hogar destruido, con los rostros agotados pero erguidos. Las paredes húmedas y el techo roto no eran más que ruinas. Pero al entrar, la familia se miró con un brillo distinto. Laura Sánchez dijo: «Todavía seguimos juntos». Diego Morales respondió: «Lo que no pudieron quitarnos es lo que nos hará fuertes». Miguel Morales sonrió con timidez, abrazando a su tío como si todo dependiera de ese gesto. Elena Morales, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Esta vez no me iré». El hogar estaba en ruinas, pero había renacido una unidad. En el barrio, los vecinos comenzaban a hablar en voz alta, inspirados por lo ocurrido en la plaza. Carmen López golpeó la puerta con una bolsa de pan fresco, diciendo: «No están solos». Otros vecinos aparecieron con mantas, ropa usada y palabras de apoyo. Diego Morales se sorprendió, incapaz de ocultar la emoción. Laura Sánchez dijo: «Quizás el miedo empieza a romperse». Miguel Morales preguntó: «¿Ya no nos mirarán desde las ventanas?». Elena Morales respondió: «Ahora nos miran como hermanos». El silencio indiferente del barrio empezaba a convertirse en solidaridad. Lo que antes era vergüenza se transformaba en un nuevo comienzo. Con el paso de los días la herida seguía abierta, pero la familia encontró pequeñas formas de reconstruir. Diego Morales buscó trabajos temporales, limpiando calles y cargando cajas. Laura Sánchez cosía ropa para vender en el mercado. Miguel Morales estudiaba con libros prestados, mientras Elena Morales cocinaba para todos con lo poco que había. Diego Morales dijo: «El sistema quiso borrarnos, pero seguimos aquí». Laura Sánchez contestó: «Nuestra vida no será fácil, pero será nuestra». Miguel Morales sonrió: «Quiero que un día tengamos una casa mejor». Elena Morales lo abrazó, diciendo: «La tendremos». En la pobreza brillaba un fuego de resistencia. Una tarde, mientras la familia cenaba un caldo humilde, escucharon de nuevo los pasos de Javier Ortega en el pasillo. Entró con mirada desafiante, pero esta vez encontró algo distinto. Diego Morales se levantó con calma, mirándolo directo a los ojos. Diego Morales dijo: «Ya no tienes poder sobre nosotros». Javier Ortega replicó: «Aún tienen una deuda». Elena Morales contestó con firmeza: «La deuda más grande es la tuya con esta familia». Laura Sánchez apretó la mano de Miguel Morales, que observaba con un brillo de orgullo. Javier Ortega retrocedió al ver que ya no había miedo en esos rostros. El barrio entero se reunió en la plaza al caer la noche. La historia de la familia Morales ya era de todos, un símbolo de resistencia. Diego Morales habló en voz alta: «El sistema quiso aplastarnos, pero aquí seguimos». Laura Sánchez añadió: «Si resistimos juntos, no podrán silenciarnos». Miguel Morales alzó la voz inocente: «Quiero un futuro sin miedo». Elena Morales abrazó a su hijo y a su nieto diciendo: «Este es solo el inicio». La multitud aplaudió, rompiendo el silencio que había marcado sus vidas. Lo que nació del dolor se convertía en fuerza colectiva. El eco de esas palabras quedó flotando en el aire.
La plaza se vació lentamente, dejando atrás el eco de los aplausos. Diego Morales permaneció en el centro, empapado aún por la tormenta pasada, mirando el suelo con los puños abiertos y la respiración entrecortada. Laura Sánchez se acercó despacio, colocando su mano en su hombro. Ella dijo: «Lo lograste, aunque ellos quieran negarlo». Miguel Morales corrió hasta él, abrazándolo con fuerza, mientras murmuraba: «No nos dejaste caer». Elena Morales los observaba con lágrimas de orgullo, susurrando: «Hoy recuperamos lo que nos robaron, nuestra voz». Pero la calma era engañosa, porque aún quedaban heridas abiertas. El silencio que envolvía la plaza era más pesado que cualquier grito. De regreso al apartamento, las paredes parecían aún más vacías, como si reflejaran las cicatrices invisibles de la familia. Laura Sánchez se sentó en la mesa rota y dijo: «Aquí seguimos aunque el mundo no cambie». Diego Morales respondió: «No somos los mismos, y eso nadie lo podrá borrar». Miguel Morales preguntó: «¿Significa que ya estamos a salvo?». Elena Morales acarició su cabello y respondió: «No del todo, pero ahora sabemos levantarnos». El eco de esas palabras llenó la casa con una fuerza silenciosa. Afuera, la ciudad seguía indiferente, pero dentro de esas ruinas se respiraba dignidad. Esa noche, Samuel Torres volvió a aparecer, tambaleante, con la botella aún en la mano. Se detuvo frente a Diego Morales y con voz quebrada dijo: «Peleaste lo que yo nunca pude». Diego Morales lo miró con compasión y respondió: «Nunca es tarde para levantarse». Samuel Torres dejó caer la botella al suelo como si soltara un peso. Laura Sánchez lo observó en silencio, comprendiendo que esa batalla era también la de muchos. Miguel Morales sonrió tímidamente y dijo: «Si nosotros pudimos, tú también puedes». Elena Morales lo abrazó con fuerza, como quien protege un nuevo comienzo. En esa confesión rota había una chispa de redención tonta. Los días siguientes, la familia trabajó unida para levantar lo poco que quedaba. Diego Morales reparaba paredes, mientras Laura Sánchez tejía y vendía en el mercado. Miguel Morales ayudaba con entusiasmo, escribiendo en sus cuadernos entre pausas de juego. Elena Morales cocinaba con paciencia, sosteniendo con su presencia lo que antes se desmoronaba. Una tarde, Laura Sánchez dijo: «Estamos construyendo algo nuevo, aunque sea pequeño». Diego Morales respondió: «El sistema nos aplastó, pero nunca nos destruyó». El sol entraba por las grietas, iluminando la miseria convertida en esperanza. El futuro aún era incierto, pero ya no estaban quebrados. Una madrugada silenciosa, Diego Morales se levantó y miró por la ventana, viendo la ciudad que tanto lo había herido. Laura Sánchez se acercó, con los ojos somnolientos, y dijo: «¿En qué piensas?». Diego Morales respondió: «Que algún día todo esto cambiará, aunque no lo vea». Miguel Morales despertó y se unió, tomando su mano y diciendo: «Yo lo veré». Elena Morales se unió también, formando un círculo que parecía impenetrable. El sol comenzó a salir, tiñendo el cielo de rojo y dorado. La historia terminaba no con una victoria completa, sino con una promesa: nunca volverían a inclinarse.